al podcast sobre la teoría de la reproducción de Pierre Félix Bourdieu. Me presento con ustedes Leslie Murrieta, licenciada en Pedagogía. Nos acompañan los licenciados. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Iris García y soy licenciada en Pedagogía. Muy buenas tardes, mi nombre es Kevin Alexander, licenciado en Pedagogía. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Pamela Demetrio y soy licenciada en Pedagogía. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juliana Ramírez y soy licenciada en Pedagogía. Para continuar sobre el tema de Bourdieu, este mismo hace hincapié en la importancia de la diversidad cultural y por lo tanto aquí genera un simbolismo en la reproducción y el cual critica la primacia otorgada a los factores económicos en las ideas marxistas. Aquí quiere dar a entender que pues destaca que la capacidad de los agentes en posición eh, quieren imponer sus producciones, como son las culturales y simbólicas, el cual desempeña un papel esencial en la reproducción de las relaciones sociales de dominación. Lo que quiere aquí dar a entender Pierre Bourdieu, que lo que llama violencia simbólica, la cual se define como la capacidad de hacer caso omiso de la arbitrariedad de la reproducción simbólica y por lo tanto, para ser aceptado como legítimo, él da a entender que es de gran importancia un análisis simbólico. Es un contenido denso y algo complejo de entender. Se hace referencia a la diferenciación entre una clase dominante o alta y baja. Este es el contexto en Francia. Una clase alta y burguesa con acceso a las disciplinas artísticas y literarias del momento y una clase baja sin acceso a las mismas. Le cedo la palabra a la licenciada Leslie. Esta teoría aborda la reproducción tanto cultural como social. La reproducción cultural desarrolla en los individuos de las clases altas un conjunto de habilidades y saberes específicos determinados por el origen familiar y social. En cambio, la reproducción social, pues ella consiste en perpetuar la distribución desigual que crea sociales, las cuales dividen en dos clases, que son clases cultas y clases dominadas. Adelante, licenciada Julie, la escuchamos. La reproducción social crea dos clases sociales. Una culta, en la cual el individuo entiende de una mejor manera su entorno social, y otra dominada, en la cual este mismo adquiere la cultura de una manera más difícil. Algo que nos permite desarrollar estas clases sociales o la designación es que va a permitir la reproducción, dentro del cual se va a desarrollar el hábitus del individuo. ¿Qué es el hábitus del individuo? Le cedo la palabra a la licenciada Julie. El hábitus del individuo fue definido por Bourdieu, quien lo describió como lo que nos caracteriza de otras clases sociales, como lo puede ser nuestra forma de hablar, de pensar, nuestros gustos y otras cosas más. Con ello se demuestra a otras clases que somos de una sociedad determinada. Toda educación o acción pedagógica implica una violencia simbólica, pero ¿qué es esto? Está muy interesante el tema, ¿verdad, mis licenciados? Pero nos vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Su nombre es segundo, pero cuando tiene que pensar maneras de ahorrar, se convierte en el primero. Ay, segundo, no nos emociones. Si buscas un truco para ahorrar, mejor busca en Amazon. Con Amazon, ahorra en grande, sonríe en grande. Su nombre es Dora y siempre toma el control cuando se trata de ahorrar. Dora, si quieres un truco para ahorrar, mejor busca en Amazon. Con
Con Amazon, ahorra en grande, sonríe en grande. Ahora sí, mis licenciados, continuemos con el tema. ¿Y usted qué nos puede comentar, licenciada Pamela? Adelante. Es la capacidad de imponer significados como legítimos, ocultando a las relaciones de fuerza en que se sustentan. Esta violencia incluye un doble arbitrario cultural. Le cedo la palabra al licenciado Kevin. El arbitrario ejerce una influencia desigual entre las dos clases. Para la clase alta será mucho más sencillo entender la cultura por la cual suelen estar rodeados. Sin embargo, para la clase baja va a ser mucho más difícil poder contar. Para la clase baja va a ser más difícil los conocimientos que se enseñan, pues ya a esto se produce una brecha educativa. Aquí pues, podemos dar a entender que de cierta manera hay una gran diferencia entre una escuela pública y una escuela privada, ya que pues desde la escuela privada podemos dar a entender que pues sinceramente se encuentra con un mayor índice de recursos económicos, y otra cosa sería que pues desde pequeños los alumnos, por así decirlo, ya tienen un conocimiento base sobre dichas culturas, por así decirlo, ¿no? Ya que pues ya gracias a personas que suelen tener algún vínculo o algo por así, eh, suelen ir a museos, o sea, ya se interesan desde pequeños en el arte, al igual viajar a otros países, otras ciudades, las cuales cuentan con diferentes culturas, y pues gracias a ello, pues ya tienen un conocimiento y ya tienen otra vista de cómo funcionan algunas cosas, a comparación de un alumno el cual no tiene dicha oportunidad, pues sinceramente desde pequeño su conocimiento pues suele ser nulo, y pues suelen tener un mayor margen de conocimientos, como son la escuela privada. La escuela pública pues lamentablemente no suele contarse con esas oportunidades, y pues dado caso uno que otro alumno pues ya tiene un poco de conocimiento a comparación del resto de sus compañeros. Pues ahí es una gran problemática, la cual pues como tal se ha dicho, pues una gran brecha educativa, el cual pues suele afectar demasiado a las personas que no tienen esas oportunidades, no tienen eh, ese apoyo económico como tal, como suele ser un estudiante de una escuela privada. Quiere decir que la reproducción social se sigue manteniendo. Las clases altas pueden adaptarse al arbitrario cultural mejor que las clases bajas. Por lo general, la reproducción de clases puede mantenerse de una generación en otra. ¿Cómo actúa el sistema de enseñanza? ¿Nos podría comentar? Adelante. El sistema perpetúa esta reproducción social, se nutre de agentes de educadores, los docentes, quienes son educados en el sistema de enseñanza, víctimas de la violencia simbólica ya mencionada, perpetúan inevitablemente esa educación recibida. De hecho, los docentes no son encargados de establecer contenidos de esa educación. El trabajo pedagógico, lo transmitido, que no deja de ser los contenidos de aprendizaje, es un contenido homogéneo e impuesto. El objetivo de este trabajo pedagógico es últimamente incluir al educando al sistema de valores de la clase dominante. Le cedo la palabra a la licenciada Yuli.
Y dígame, licenciado Kevin, para usted, ¿qué es la violencia simbólica de Bourdieu? Respecto a la pregunta que hizo mi compañera Julie, en este podemos dar a comprender que es un tipo de violencia la cual no se llega a utilizar la fuerza física, sino tanto como la imposición de poder y de la autoridad. Pues podemos aplicar el ejemplo de los estereotipos de género y pues aquí se puede y refuerza relaciones de dominio y pues la sumisión de las mujeres, como tanto los pensamientos, los mensajes, imágenes y en dado caso sus propias conductas, como son los mecanismos que utiliza la violencia simbólica para excluir mediante la humillación y la discriminación hacia dichas personas. Y pues eso es a quienes no se ajustan a los estereotipos que suele producirse hoy en día, el cual pues dicen que si no tienen un cuerpo o una imagen adecuada según ellos, ahí pues es donde se aplican los pensamientos negativos, al igual con mensajes hirientes y unas conductas, comportamientos que sinceramente no son aceptables y suelen ser demasiado ofensivos, solo por el simple hecho de no tener esa imagen que pues hoy en día se crea y pues esto suele perjudicar a muchas personas. Pues esto se producen los estereotipos y esto hace que afecten a las personas con el simple hecho de no poder tener esa imagen que tanto solemos, como podríamos decir, esa imagen que solemos ver en televisión o revistas, ¿no? O sea, desde ahí se produce una gran problemática. Y pues bueno, ¿qué es la autoridad pedagógica? Pues son aquellas personas que imponen de manera legítima. El poder arbitrario, la posición simbólica que la clase dominante ejerce y sirve para hacer una reproducción cultural y una reproducción social. Un ejemplo claro en nuestra vida cotidiana es tomar el mismo rol de generación en generación a través de una familia. La arbitrariedad cultural adecua los intereses de los grupos dominantes para su mejor perpetuación. Se reconoce con ello una cultura legítima. Pues bueno, ya casi para concluir este podcast, recuerden que la reproducción de Bourdieu se puede resumir en dos frases. Una, toda educación implica una violencia simbólica. Dos, el objetivo del trabajo pedagógico es integrar al educando al sistema de valores de la clase dominante. Y pues bueno, licenciados, para concluir este podcast, me gustaría escuchar la conclusión de la licenciada Pamela. Adelante, licenciada. Para finalizar, la teoría de la reproducción se refiere al papel de la educación como reproductora de la cultura, la estructura social y la economía. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Fue un honor tenerlos aquí. Así es como concluimos nuestro podcast. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.